En medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura, en que la recta vía era perdida. ¡Ay! ¿Qué decir lo que era? Es cosa dura, esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en la mente renueva la pavura. Tan amarga es, que es poco más la muerte, mas al tratar del bien que allí encontrara, otras cosas diré que vi por suerte. Hola, buenas, esperando que estén muy bien. Yo por lo menos lo estoy. Llegamos al último video categorizando por lo menos a los villanos dentro del infierno. El próximo video ya va a ser como la obra culmine como tal. Se va a dar cuenta, o sea, bueno, tengo que confesarme que primero, en sí toda esta saga partió porque volví a jugar el infierno de Dante. Pero después me quedé pegado con los diálogos de Virgilio, después me dio por ver la casa de los villanos en la película de la casa de House of Mouse. Y después tuve que leerme la Divina Comedia para volver a... para como pensar bien en dónde iba cada personaje. Así que, bueno, espero que les guste el próximo video igual, pero ya con este me voy guiando un poquito más al fin. En este aspecto, la era que nos toca analizar, no sé si decir que es la era de resurgimiento en sí, ok, voy a partir diciendo eso. Muchos la catalogan como que es parte de la era del resurgimiento Disney, otros tantos no la llaman así, le prefieren decir como Disney actualmente o un nuevo renacimiento, he leído un par de veces, pero yo personalmente la llamo la era del reciclaje. Porque dentro de las 7 películas que han salido dentro de esta era, hay 4 de ellas que son secuelas. Y de hecho las van a conocer cuáles son las 3 como originales y cuáles son las 4 secuelas. No hay mucho que decir. Así que sin nada más que agregar. Bueno, obviamente hay algo más que agregar, pero eso lo quiero dejar para el final. Iniciemos. Iniciamos con Product Placement, la película. O mejor dicho, Wi-Fi Ralph. Que vaya que está mal el título, pero en fin. En sí esta película tiene un solo villano en cuestión, confirmadísimo. Pero al igual que la película pasada, tiene personajes con una ética muy dudable. Entonces yo decidí incluirlos. Pero como tal solo hay un villano en la película. Y no voy a incluir al Ralph Silla porque el Ralph Silla en sí depende de un personaje en cuestión anteriormente. O sea, me van a entender cuando lleguemos a ese personaje en sí, ¿ok? Shank, cuyos crímenes son violenta, asesina, ladrona. La primera villana dentro de todo, y Shank en particular, a pesar de que es la líder y ayuda bastante a Vanellope y Ralph, tengo un problemita con ella y de hecho también me pasa con el personaje de abajo, que es por la programación que tiene. La programación de Shank es ser una ladrona y la jefa de una pandilla criminal y demás, es que ha cometido distintos actos violentos y de robo, obviamente. Entonces lo lógico sería enviarlo a la bolsa de los ladrones. Pero, como ayuda bastante a los personajes, entonces me cuestioné mucho si es que valía la pena incluirla dentro del infierno o no. Pero como la programación de ella está hecha de esa manera y ella no lo puede cambiar, entonces va a seguir siendo una ladrona aun cuando ayudó a salvar el internet. Así que a la bolsa de los ladrones. Luego tenemos a Spamley, cuyos crímenes son: es un estafador y es un ladrón. Spamley es lo mismo que con Shank. Me cuesta mucho decidir si es que es un villano. En sí, pues ayuda directamente a Ralph y a Vanellope y hace un par de cositas más. Pero el tema es que como es una spam básicamente, está hecho para ser estafador y un ladrón de datos, al igual que sus hermanos. De hecho, hay una escena, creo que, si mal no recuerdo, en la que uno de los hermanos de Spam está allí siendo llevado porque roba datos. Entonces, su programación es así, es un ladrón cualquiera. Por ende, a la séptima Borgia, prefería hacer eso antes que enviarlo a donde los falsificadores. Luego tenemos a Double Dan, cuyos crímenes son: directamente él es un sembrador del caos. A ver, a pesar de que este personaje en cuestión nosotros sepamos que debiese tener 1001 crímenes más, el problema es que no sabemos cuáles son. Nosotros solamente sabemos que él crea viruses y programas dañinos, y ya. No hay nada más que decir. Pero el que verdaderamente nos importa es el de Arthur, que es Arthur el verdadero virus letal de la película. Entonces, ¿dónde lo encajamos si solamente conocemos un virus letal que él ha hecho? Yo preferí enviarlo a los sembradores del caos debido a que este virus está hecho para lastimar a los demás.
Luego tenemos a Arthur justamente, cuyos crímenes son: es un asesino, es un violento y es un destructor de mundos. Este en sí es el villano en cuestión de la película. Y me parece muy curioso por lo que voy a decir ahora. Y es que yo castigué a Arthur en círculos mucho más altos en comparación al resto de personajes. Y debido a lo siguiente: Arthur es un virus que destruye todo. No perdona nada directamente. Hace daño a 1001 seres virtuales. Entonces obviamente eso lo hace un violento. Sin embargo, y la gran pregunta es enviarlo al Flegetonte o al Desierto Ardiente. Si lo pensamos bien en retrospectiva, inclusive Arthur no debería ser ni juzgado, porque estrictamente es lo que él genera, que son estos Ralph dañados, digámoslo así, los que terminan dañando el internet. Pero todo parte desde Arthur, por ende Arthur es el responsable de la violencia. Y si tuviese que castigarse en algún lado, habría que pensar bajo la siguiente lógica: ¿se dividen en especies los programas hechos en el internet o son todos partes desde una programación madre? Si se dividiesen las especies directamente en distintas cualidades, o sea, en distintos personajes que no comparten el mismo código, entonces Arthur atacó a distintas personas y a distintos seres, por ende lo correcto sería castigarlo en el Desierto Ardiente. Pero en el caso de que no fuese ese el caso y todos vinieran desde un mismo código fuente en sí, Arthur iría por el Flegetonte, ya que ataca a un ser semejante a él. Yo en ese caso me quedé con la primera situación. Arthur ataca a distintos personajes. Por ende Arthur ataca a distintos seres hechos de distintos códigos, y eso lo hace un violento en contra de toda la naturaleza del internet, y eso a su vez nos lleva a que está castigado en el Desierto Ardiente, en el anillo interior de la ciudad de Dite. Luego continuamos con mi primer somnífero de Disney, ojo, y esta es Frozen 2, con un solo villano y que ni siquiera actuó dentro de la narrativa de la historia, o sea, perdón, en el tiempo exacto donde ocurre la historia, perdón, ahí sí. Y me refiero a el rey Runeard, que cometió traición, asesinato y es un conspirador. A mí personalmente me da pena que una película como Frozen en ese aspecto, donde existe la magia y mil y un cosas, no haya habido una bruja mala, un dios malo o bestias mágicas. Y de hecho me molesta que hasta por lo menos las dos películas que han salido de Frozen sean humanos los villanos en ese aspecto, y son todos de la realeza. O sea, no hay otro tipo de criminal. O en una de esas es un mensaje subliminal como tal de lo que ha pasado en el último tiempo. Pero eso, en fin, a nosotros no nos compete. Vamos a solucionar a este personaje. Runeard no es más que un traidor. Se hizo pasar amigo del pueblo aliado, o sea, del pueblo enfrente, para intentar destruir la magia. Los traicionó en plena reunión como tal. Y aunque podría pensarse mal que donde lo voy a enviar, que es Ptolomea en ese aspecto, pues en teoría él fue el invitado durante esa gala. Fue el mismo rey quien decidió que este pueblo aliado, o sea, este pueblo en cuestión fuese aliado. Entonces es como una situación extraña. Pero al final lo terminé castigando en Ptolomea. No consideré que su traición fuera tal como para enviarlo a Judeca, sobre todo sabiendo que el concepto de magia que contiene, o sea, que se maneja del rey, es casi nula. De hecho, la misma magia dentro del reino es como la nada misma y es herejía, pero bueno, al final de Ptolomea manda el rey. Luego tenemos una película que, fuera de broma, cuando la volví a ver, fue como ver la historia de Naruto. Es como ver a un Naruto y un Sasuke muy versión Disney. Y que yo personalmente recordaba que era más mala, pero al final me terminó gustando. Y me refiero a Raya y el último dragón, con quien en teoría debía haber contado solo 2 villanos, pero terminé incluyendo a toda la familia de Namari, pues al fin y al cabo ya terminaron creando el mundo de donde ocurre Raya, así que mejor pasemos con los personajes. Y abrimos con Virana, cuyos crímenes son: es una traicionera y es una sembradora del caos. Virana, literalmente por el deseo del control del dragón, mandó a su propia hija para acercarse a la piedra, e incluso en el futuro está decidida que su hija haga lo necesario para detener a Raya.
Así que para mí ella no es más que una sembradora del caos. Al final igual se redime, pero si hay que castigarla en algún lado va a ser la Volgia novena, no es la traición directamente. Porque traición se puede considerar lo que hizo Namari. Ok. Y hablando de Namari, cuyos crímenes son la traición justamente, es iracunda y es violenta, Namari tuvo redención. Pero eso no quita de lado el hecho de que traicionó tanto a Raya y es muy violenta. Pero jamás dejó de considerarla su amiga. Entonces, sabiendo que Namari se redime, la considera como una amiga media extraña, sería muy cruel condenarla, por ejemplo, en la traición misma, en Ptolomea o en Judeca. Así que yo prefiero que ella vaya a dar su castigo en la ira, que es algo más común del personaje, bastante iracunda de hecho el personaje. Luego tenemos a Dan-Hu, cuyos crímenes son: es una estafadora, tiene un intento de asesinato y el género de extorsión. Yo, Dan-Hu, me lo esperaba más como una villana final, como es una viejita así toda chiquitita y todo el tema. Me lo esperaba que iba a ser ese vuelco de trama que suelen hacer las películas Disney, en la que este personaje que es muy inocente, muy puro, de repente es un bastardo en toda dirección. Pero bueno, tenemos que jugar en algún lado y ella no es más que una fraudulenta cualquiera. La pregunta sería: ¿ponerla con los ladrones o con los falsificadores? El tema recae en que a Dan-Hu no la vemos robar, a pesar de que la ciudad de donde ella viene es ciudad de ladrones, no la vemos robar en toda la película. Pero si tuviéramos que castigarla en algún lado, podría ser los falsificadores directamente, pues ella intenta engañar a nuestra dragona con ciertos productos, haciéndola ver como una persona buena y de repente, ¡boom!, es mala. Así que, a la 10ª Volgia. Y por último, tenemos a los Drun, que son asesinos y tienen historial de intento de asesinato. A ver, con los Drun me es difícil dilucidar qué son. La wiki en sí los cataloga como demonios, pero en sí son espíritus malvados nacidos por la maldad del hombre, que es lo que dicen en la película. Entonces, ¿se les puede considerar como espíritus malvados violentos? ¿Son la representación máxima de la muerte entonces y de la maldad humana? No son tan así. No los voy a considerar violentos cualquiera porque ellos tienen un concepto de abstracción mucho más allá del entendimiento humano. No son dioses, evidentemente, no pueden ir al limbo, pero tampoco son mortales como para ir a la violencia. Considero que estos son seres más malévolos en este aspecto y cercanos a Lucifer, algo que castigue directamente a aquellos traicioneros de Judeca, pero no alguien que sufra el castigo de la traición, por ejemplo, o de la maldad misma donde está Lucifer. Luego nos vamos a la película que me hizo decir que la gente se enferma con el fetiche del incesto. Y me refiero a Encanto, que en teoría solo tiene un villano. No voy a considerar a Alma Madrigal como una villana, pues a pesar de que es cruel, como lo pudo haber sido Lady Tremaine en la película de Cenicienta, ella hace lo que cree que es correcto en función a lo que le pasó y lo que quería de vida con su único amor, Pedro. Pero más allá de eso, Alma se redime de hecho al final de la película y pasa a ser una mejor abuela. Entonces me queda un único villano en toda la película, que fue los soldados, cuyo gran crimen fue el asesinato y de hecho el asesinato más importante de la trama, que fue el de Pedro. Y acá me pasó lo mismo que con los cazadores de Bambi. Nosotros sabemos que existen estos villanos en cuestión, pero solo funcionan como el recurso para saber que murió alguien importante para la trama. Y jamás volvemos a saber de ellos. Entonces, técnicamente irían al flegetonte. Pero como no hay nada relacionado a ellos, más allá de la silueta que tienen, no es correcto ponerlos como tal. Así que, y además aparecen unos segundos. No hay mucho que decir. Luego tenemos al segundo somnífero y el más letal de Disney. Me refiero a Mundo Extraño, el cual no tiene villanos como tal, pues a pesar de que hay traición, se redimen rápido, las bestias no dejan de ser organismos al igual que las personas dentro de la Gran Tortuga, entonces son todos seres del mismo ser, no hay villano en sí. Así que siguiente película. Luego pasamos a Gian y a Detected, o mejor dicho, una horrible forma de celebrar 100 años, o llamémosla como es la película, Wish, con dos villanos. Simón, cuyos crímenes son traición y violencia. Es curioso que uno de los 7 enanos, de los 7 amigos de Aisha, fuera un traidor tan fácil y curiosamente aplicó el villano sorpresa a Disney. Así que antes de condenarlo siquiera en violencia,
Para mí la traición será un lugar donde él deberá perecer, y la pregunta sería ¿en qué área? ¿Antenora o Ptolomea? A ver, traicionó a sus amigos por un deseo bastante tonto, así que lo correcto sería Antenora al traicionar a 7 personas al mismo tiempo, que de una u otra manera tenían un rol relevante en su comunidad, y quien motivó junto con el rey a capturarlos. Y hablando del rey, tenemos al Rey Magnífico, cuyos crímenes son soberbia, violencia, hechicería, corrupción, traición, iracundo y tiene un control de la vida. Magnífico, para ser un villano con tantos crímenes, sentí algo de debilidad en su maldad. Se me hizo muy mal villano para ser algo definido como un clásico villano Disney, que sabes que el hueón es malo apenas lo ves. Pero en fin, Magnífico juega con un poder que maneja porque él es el rey y sabe lo malo y peligroso que son los deseos. Sin embargo, termina corrompiéndose al dejarse seducir por la magia oscura, termina controlando todo, rompe los deseos ajenos, atenta contra la vida misma, se cree superior al concepto de un dios, por ejemplo. Y para mí, eso es digno de llevar a Judecca, y sin cuestionarlo. Magnífico cometió crímenes que atentan directamente contra todo tipo de vida, pasando a llevar su voluntad misma, fingiendo ser dios. Así que, Judecca, no hay otra explicación para él. Luego, tenemos una película con la que yo me esperaba más canciones memorables, y me decepcionó. Y me refiero a Moana 2, con 2 villanos y medio. Me van a entender por qué. Primero tenemos a la almeja, la cual es... cuyos crímenes son la gula y el asesinato. A ver, la almeja como tal es una bestia que obedece a Matangi. Solo traga barcos por hambre más que por maldad, entonces lo correcto sería que devore gente en la gula. Pero como es un ser acuático, no me hace mucho sentido dejarlo en plena tierra a que devore gente. Y se vería medio raro un molusco en pleno baldío rocoso, así que... atormentar a los perezosos y a iracundos en el círculo del aire. Luego, tenemos a Matangi, cuyos crímenes son... es hechicera y es traicionera. Matangi es ese villano y medio del que me refería. Nosotros sabemos que traiciona a Lalo, que es un dios, pero lo hizo para que Moana lo derrote. Pero antes de eso captura a Maui, entonces es difícil decir qué tan buena o qué tan mala es el personaje. Pero sabemos que lo que más destaca en ella es que es una gran hechicera. Así que a la bolgia de los hechiceros y punto. Y por último tenemos a Nalo, cuyos crímenes son... es un sembrador del caos, es un violento, es un asesino, es un iracundo. A pesar de que Nalo en sí es un villano de tomo y lomo, de esos malos, como tal que tiene que existir en Disney, hay un leve detalle que lo salva. Nalo es un dios. Y ya como ustedes saben, los dioses van al limbo, porque son paganos que en teoría aún resuenan en vida. Por último, está la última película hasta la fecha del historial, pero no es solo eso, sino que además es la secuela de la cual muchos esperamos a que saliera, además de que una gran mayoría teníamos el presentimiento de que habría algo más romántico en la película, más que solo una amistad entre los protagonistas. Pero bueno, nada puede ser perfecto en esta vida, a excepción de la amistad de entre estos dos. Y me refiero a Zootopia 2, con varios villanos en cuestión. Primero tenemos a Anthony Snoodley, cuyos crímenes son el tráfico y es un ladrón. Anthony es un traficante y un ladrón de tomo y lomo. Lo más sensato es enviarlo a la bolgia a los ladrones. Luego tenemos a Truffley y Capitana Fairhawkbottom, cuyos crímenes son la violencia, la ira y la corrupción. Yo sé que podemos pensar que estos policías cometieron los mismos crímenes que los soldados de Robin Hood, pero a diferencia de aquellos, estos actuaron por una muy mala reinterpretación de los eventos y sobre todo que actúan por la influencia del alcalde y los Lingsley. Así que no es justo castigarlos en un principio. Además de que no sería correcto castigarlos en Antenora, pues igual solo van por Judy y por Nick. Pero la realidad es que terminarán siendo castigados en Antenora debido a lo siguiente. Primero, nosotros sabemos que los policías hacen lo imposible por atrapar a estos, sin embargo están en contra de toda una comunidad de reptiles escondida en Zootopia. Y aunque no sabemos si es que saben que si se aprueba la expansión de la zona tundra, se va a destruir todo el puerto de Zootopia, a ellos les da igual. Sea por desconocimiento o no, pero les da igual. Y eso es extraño porque si son policías, ¿por qué estarían de acuerdo con la extinción de estos seres o la extinción del hogar de estos seres? Y esa es la gran razón del por qué los terminé enviando a Antenora.
pues traicionan a dos comunidades que en teoría no han hecho nada malo en Zootopia. Luego tenemos al alcalde Brian Windancer, cuyos crímenes son la corrupción y la traición. En el caso del alcalde es distinto, pues se deja manipular por el poder que tiene en este aspecto la familia más rica de Zootopia. Y probablemente sea de nuevo una referencia a lo que está pasando en el mundo real, pero en fin, nosotros volvamos a lo que nos lleva. Así que a pesar de que el alcalde lleva con suerte una semana en el cargo como tal, este se redime atrapando a los malos, así que lo correcto sería no juzgarlo, pero no. Pues al final del día malgastó una semana entera porque unos hueones con plata le dijeron tiene que ir a capturar a estos dos personajes porque son malos. Y el alcalde utilizó toda la fuerza policíaca para que lo hicieran. Así que para mí el alcalde es un corrupto antes que un traidor. Y se transformará en el primer juzgado en ir a la bolsa a los corruptos. Luego tenemos a los Zebros, cuyos crímenes son la corrupción y la violencia. Al igual que el del caso que la Capitana Fern, estos deben ir ante Nora por su tipo de daño contra la comunidad. Independiente si sabían o no, traicionaron a la comunidad de alguna manera. Y ahora sí pasamos a los platos fuertes. Primero con Ebenezer Linsley, cuyos crímenes son la violencia, el asesinato, el intento de asesinato, la corrupción, la traición y la avaricia. A diferencia de sus descendientes, sí asesinó a alguien. Y eso está confirmado por la película. Dentro de todos los crímenes, la avaricia y la violencia van a quedar descartados. Su mayor crueldad fue traicionar a quien sí le dio la gran idea de hacer las zonas como tal. Además, traicionó a quien en teoría cuidaba de él. Así que para mí no hay un lugar más trágico para este personaje que sea en Ptolomea, congelado. Luego tenemos a Milton, Catterick, Kitty y Pauper Linsley, cuyos crímenes son la violencia, el intento de asesinato, la corrupción, la traición y la avaricia. Toda la familia Linsley en sí está conformada por traidores. Pero de todos estos, no todos merecen ir juntos a la misma zona, pues Milton, por ejemplo, le preocupaba más mantener el estatus de la familia, así que ya podemos castigarlo tanto en corrupción como en Antenora. Pero yo me quedo más en Antenora porque sabía que la expansión de la tundra acabaría con el mercado marino, entonces, y obviamente buscaba asesinar a la mayoría de reptiles. Por ende, es un traicionero, ataca a la comunidad, allí se quedará. Pero por otro lado tenemos, por ejemplo, a Catterick y Kitty, que son más agresivos que su papá en sí, por ende no sería correcto castigarlos, por ejemplo, en el fraude o en la traición, sino que castigarlos en el fregetonte, que es el río de sangre de la violencia. Y por último tenemos a Pauper, quien es el más complejo de los tres, más complejo incluso que su propio abuelo. Pues, no solo sabe cómo va a acabar el plan de su papá, sino que además se hace pasar por amigo de Nick, Gary y Judy, para poder encajar a una familia que siempre lo negó, que siempre lo despreció, y fue mucho más frío y obsesivo que tanto su bisabuelo, papá y hermanos, y prácticamente como toda su familia. Pauper no solo traiciona a la comunidad, traicionó a cercanos que creyeron en todo para traicionar a su familia, para después traicionar a estos mismos que creyeron en él, y a darle la razón a su familia con tal de tener una aceptación que nunca se lo iban a dar. Y eso de por sí es cruel, sobre todo sabiendo que este personaje en cuestión actúa muy al final de la película con su traición. Para mí no es un simple traicionero que llevarlo ante Nora, ni siquiera en Ptolomea. Merece ir al punto más bajo posible, pues traiciona a los tres protagonistas de la película, de una sola toma. Y eso, para mí, es suficientemente cruel como para mandarlo a Judeca. Le da igual la vida de un montón de seres vivos y todo es por la gran meta de que su familia siga poderosa y por ende lo respeta a él. Así que a Judeca los pasajes. Y con eso termina esta saga de videos. Ahora me quiero tomar un poquito de tiempo para hablar con ustedes y darles muchísimas gracias por darme la oportunidad de llegar a los 100 suscriptores. Estoy muy contento, de hecho no me acuerdo cuándo fue que llegué, creo que fue la semana pasada, el martes parece. No lo recuerdo, pero un día lo vi y fue como wow, me alegré mucho. Obviamente no he hecho como nada porque he estado ocupado dentro de todo. Pero voy a ver qué se puede tejer en algún video chistoso, algún gameplay, lo que salga. Lo que sí hay un temita, y es que cuando yo dije que iba a llegar a los 100 suscriptores, iba a ser como un sorteo de videos a pedido del público por comentar una nota de la comunidad de YouTube.
Pero solamente 2 personas comentaron y de esas 2 personas solo una persona comentó algo y no creo que sea una buena idea hacer un top 10 videos de animes con H. O no sé, pues si ustedes quieren que lo haga, lo hago, pero me parece muy curioso, en fin. Bueno, estoy muy contento por todo este viaje. Prometo seguir trayendo videos cuando me acuerde, obviamente, cuando tenga tiempo, cuando se me ocurran ideas que hacer. Pero estoy muy feliz con el apoyo de ustedes, de verdad estoy muy contento. Y ese es el video de esta ocasión. Espérate que voy a contar un poquito más. Con respecto al próximo video, que sí sé cuál va a ser, les sugiero que el próximo video más lo escuchen que lo vean, porque las imágenes van a ser como las mismas que he ocupado, un poquito más editada tal vez, o un poquito más de cosas, pero yo sugiero más que lo escuchen que lo vean. Y consíganse algo para comer y tomar, porque así haciendo cálculos media a la rápida, el video va a ser largo. Pero en fin, dale like, suscríbete, compártelo con un amigo y muchas gracias y muchos besitos para todos ustedes. Adiós.